Hola, como siempre, espero que estén muy bien. Vamos a compartir el encuentro número 11 de esto que llamamos filosofía en tiempos de cuarentena. La pregunta que hoy nos ocupa es la siguiente: ¿vivir o filosofar? ¿Teoría o praxis? ¿Podemos vivir sin filosofar? Y si necesitamos ambas cosas, ¿cuál de las dos ha de venir primero? ¿Cuál de las dos ha de ser el fundamento y cuál el corolario o consecuencia? Estas preguntas nos introducen al fragmento literario, aunque también filosófico, que hoy quiero compartir con ustedes. Se trata de un breve cuento titulado Primer Apólogo Chino y pertenece al gran escritor argentino Leopoldo Marechal. De modo sumamente gracioso e inteligente, Marechal nos introduce en la respuesta de este conflicto, que es en verdad un dilema aparente. Les comparto entonces el texto y luego, como es habitual, una breve reflexión. Dice así: el ministro X, bajo cuya inestimable dirección trabajé algún tiempo en el curso de mi aguerrida existencia, oponiéndose una vez a mis opiniones que consideraba él demasiado filosóficas, me dijo: Señor, primero vivir y luego filosofar. ¿Estás seguro?, le pregunté mirándolo a los ojos. Tan seguro, me respondió él, como que está escrito en lengua latina: primum vivere deinde philosophari. Tras admirarlo en su candidez extrema, le pregunté: ¿a su excelencia le gustan los apólogos chinos? Ciertamente, dado su natural pedagógico, a su excelencia le excitaban los apólogos, chinos o no, visto lo cual le referí el siguiente. Y aquí vamos a ver entonces que comienza una metahistoria, una historia dentro de esta historia principal. El maestro Chuan tenía un discípulo llamado Seiyu, el cual, sin abandonar sus estudios filosóficos, trabajaba como tenedor de libros en una manufactura de porcelanas. Una vez Seiyu le dijo a Chuan: Maestro, has de saber que mi patrón acaba de reprocharme, no sin acritud, las horas que pierdo, según él, en abstracciones filosóficas, y me ha dicho una sentencia que ha turbado mi entendimiento. ¿Qué sentencia?, le preguntó Chuan. Que primero es vivir y luego filosofar, contestó Seiyu con aire devoto. ¿Qué te parece, maestro? Sin decir una palabra, el maestro Chuan le dio a Seiyu en la mejilla derecha un bofetón enérgico y a la vez desapasionado, tras de lo cual tomó una regadera y se fue a regar un duraznero suyo que a la sazón estaba lleno de flores primaverales. Aquí comienza un cierto discipulado de Seiyu, que va a procurar comprender por qué el maestro le pegó ante la sentencia que él acaba de preguntarle. Y es interesante que también tengan en cuenta cómo el crecimiento del discípulo va como yendo a la par de la maduración de este duraznero que aparece en la historia. El discípulo Seiyu, lejos de resentirse, entendió que aquella bofeteada tenía un picante valor didáctico, por lo cual, en los días que siguieron, se dedicó a recabar otras opiniones acerca del aforismo que tanto le preocupaba. Resolvió entonces
prescindir de los comerciantes y manufactureros, gente de un pragmatismo tan visible como sospechoso, y acudió a los funcionarios de la administración pública, hombres vestidos de prudencia y calzados de sensatez, y todos ellos, desde el primer secretario hasta los oficiales de tercera, convenían en sostener que primero era vivir y luego filosofar. Ya bastante seguro, Seiyu volvió a Chuan y le dijo: Maestro, durante un mes he consultado nuestro asunto con hombres de gran experiencia, y todos están de acuerdo con el aforismo de mi patrón. ¿Qué me dices ahora? Meditativo y justo, Chuan le dio una bofeteada en la mejilla izquierda y se fue a estudiar su duraznero, que ya tenía hojas verdes y frutas en agraz. Entonces el abofeteado Seiyu entendió que la administración pública era un batracio muy engañoso para ser consultado. Advertido lo cual, resolvió levantar la puntería de sus consultas y apelar a la ciencia de los magistrados judiciales, de los médicos psiquiatras, de los astrofísicos, de los generales en actividad y de los más ostentosos representantes de la curia. Y afirmaron todos, bajo palabra de honor, que primero había que vivir y luego filosofar si quedaba tiempo. Con mucho ánimo, Seiyu visitó a Chuan y le habló así: Maestro, acabo de agotar la jerarquía de los intelectos humanos, y todos juran que la sentencia de mi patrón es tan exacta como útil. ¿Qué debo hacer? Dulce y meticuloso, Chuan hizo girar a su discípulo de tal modo que le presentase la región dorsal, y luego, con geométrica exactitud, le ubicó un puntapié didascálico entre las dos nalgas. Hecho lo cual, y acercándose al duraznero, se puso a librar sus frutas de las hojas excesivas que no dejaban pasar los rayos del sol. Seiyu, que había caído de bruces, pensó con el rostro en la hierba que aquel puntapié matemático no era otra cosa en el fondo que un llamado a la razón pura. Se incorporó entonces, dedicó a Chuan una reverencia y se alejó con el pensamiento físico con el pensamiento fijo en la tarea que debía cumplir. En realidad, a Seiyu no le faltaba tiempo. Su jefe lo había despedido 3 días antes por negligencias reiteradas y Seiyu conocía por fin el verdadero gusto de la libertad. Como un atleta del raciocinio, ayunó 3 días y 3 noches, limpió cuidadosamente su tubo intestinal y no bien rayó el alba, se dirigió a las afueras con los pies calientes y el occipital fresco, tal como lo requiere la preceptiva de la meditación. Seiyu estableció su cuartel general en la cabaña de un eremita ya difunto que se había distinguido por su conocimiento del Tao. Frente a la cabaña, en una plazuela natural que bordeaban perales y ciruelos, Seiyu trazó un círculo de 8 varas de diámetro y se ubicó en el centro, bien sentado a la chinesca. Defendido ya de las posibles irrupciones terrestres, no dejó de temer en este punto las interferencias del orden psíquico, tan hostiles a una verdadera concentración, por lo cual en la órbita de su pensamiento
dibujó también un círculo riguroso dentro del cual sólo cabía la sentencia: primero vivir, luego filosofar. Una semana permaneció Seiyu encerrado en su doble círculo. Al promediar el último día, se incorporó al fin. Hizo 10 flexiones de tronco para desentumecerse y 10 flexiones de cerebro para desconcentrarse. Tranquilo, bajo un mediodía que lo arponeaba de sol, Seiyu se dirigió a la casa de Chuan y tras una reverencia le dijo: Maestro, he reflexionado. ¿En qué has reflexionado?, le preguntó Chuan. En aquella sentencia de mi ex patrón. Estaba yo en el centro del círculo y me pregunté: desde su comienzo hasta su fin, ¿no es la vida humana un accionar constante? Y me respondí: en efecto, la vida es un accionar constante. Me pregunté de nuevo: ¿todo accionar del hombre no debe responder a un fin inteligente, necesario y bueno? Y me respondí a mí mismo: Seiyu, dices muy bien. Y volví a preguntarme: ¿cuándo se ha de meditar ese fin? ¿Antes o después de la acción? Y mi respuesta fue: antes de la acción, porque una acción libre de toda ley inteligente que la preceda va sin gobierno y solo cuaja en estupidez o locura. Maestro, en este punto de mi teorema me dije yo: entonces, primero filosofar y luego vivir. Seiyu no aventuró ningún otro sonido. Antes bien, con los ojos en el suelo, aguardó la respuesta de Chuan, ignorando aún si tomaría la forma de un puntapié o de una bofetada. Pero Chuan, cuyo rostro de yeso nada traducía, se dirigió a su duraznero, arrancó el durazno más hermoso y lo depositó en la mano temblante de su discípulo. Y ahora vuelve la historia primera. Tal es el apólogo que le referí al ministro X. No lo conocía, me dijo. ¿En qué selección china figura esa historia? En ninguna, le respondí. Acabo de inventarla. El ministro X me hizo llegar sus felicitaciones y ordenó, bajo cuerda, mi primer descenso en el escalafón administrativo. Hasta aquí, entonces, la historia de Marechal y ahora una breve reflexión. Entonces nos preguntamos si es primero vivir o filosofar, si podemos vivir sin filosofar. Como siempre digo, vivimos en una época eminentemente entregada al hacer, aun cuando actualmente estamos obligados a realizar una pausa. El hacer y el aparecer constituyen la matriz contemporánea de nuestro ser. En cambio, el pensar, la teoría, semeja algo de personas enteramente ociosas e improductivas. La convicción que ahora quiero proponerles es que, para vivir bien, necesitamos una buena teoría de la vida. Una teoría buena es una teoría verdadera, y una teoría verdadera de la vida da cuentas de cómo ordenar jerárquicamente los diversos bienes posibles para el hombre. Por lo tanto, en primer lugar, deberíamos preguntarnos lo siguiente: ¿cuál ha sido, al menos hasta el momento, el modo en que he ordenado los bienes que asumo y busco para mi vida? Es decir, ¿qué bienes considero como esenciales y cuáles pienso que son secundarios? Además, ¿la forma en que concretamente vivo está realmente
en armonía con la manera en que he jerarquizado los bienes? Pues siempre puede suceder que yo piense que tales o cuales bienes son lo más importante para mí y que, sin embargo, haya en realidad actuado como si otros bienes fuesen los que en verdad me importan. Un ejemplo de esto radica en lo siguiente. Si yo creo que la amistad es uno de los mayores bienes de la vida, entonces tengo que preguntarme si el tiempo que dedico a cuidar y a cultivar mis amistades es realmente coherente con el modo en que, según juzgo, la amistad debe valorarse. En resumen, para vivir bien lo primero que necesito es disponer de una buena teoría de la vida, de una teoría verdadera respecto a cómo hemos de vivir para florecer como seres humanos. Es verdad que uno no dispone de dicha teoría de una vez y para siempre, que es preciso confrontar la teoría con la vida para que la propia teoría sea purificada. La reflexión sobre los errores y fracasos nos ayudan a consolidar la teoría, limando sus aristas y asperezas, a fin de poder aplicarla más adecuadamente a las situaciones que diariamente nos toca afrontar. Hay una relación de mutuo enriquecimiento entre la teoría y la praxis. Pero lo primero es la teoría, puesto que somos animales esencialmente reflexivos. Si renunciamos a la reflexividad, al mismo tiempo renunciamos a vivir humanamente. Mi teoría de la vida se fundamenta en dos pilares, el conocimiento y la amistad. El conocimiento y la relación de amor y amistad con Dios y con mis hermanos, particularmente mi familia, mi esposa, hijos, padres, hermanos, y con aquellos otros que comparten mi vocación de fe religiosa y de estudio y enseñanza de la filosofía. Eso es lo que en verdad cuenta para mí. Lo demás, aun cuando pueda ser por momentos necesario, ya que los bienes materiales y el reconocimiento de nuestros pares no son algo malo ni en sí mismo despreciable, lo demás ocupa un lugar secundario para mí. En definitiva, pienso que más tarde o más temprano todos hemos de morir. Lo que en verdad cuenta para mí es haber pasado por esta vida haciendo el bien, buscando crecer en el conocimiento de la sabiduría y compartiendo los resultados de esta búsqueda amorosa y pacientemente con mis hermanos. Buena cuarentena para todos.